Eh, Esta es una presentación viejita que tenía, la estoy utilizando porque está como la información básica y lo más resumido para realizar esto. Tenemos la física. La física es la encargada de estudiar los fenómenos físicos, o sea, todo lo que ocurre con los cuerpos. Cuando hablamos de cuerpo en física, significa que es cualquier cosa. Entonces puede ser una manzana, usted, un carrito, un avión, cualquier cosa en la física es eh, un objeto. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Y dice las propiedades de la materia y la energía, o sea, los cambios que ocurren en la materia. Entonces, por ejemplo, cuando tenemos el agua que la colocamos a hervir, ¿cierto? Y ella se evapora o se congela, ahí estaríamos hablando que hay un proceso de tipo físico. Y al estar ese proceso físico, entonces no se altera la composición molecular de él, sino que simplemente va a continuar siendo agua. Cuando usted coge un pedazo de madera y lo corta, lo que usted hace es que cambió que de tamaño, pero eso sigue siendo ¿qué? Sigue siendo madera. ¿Listo? Igualmente de la energía. Entonces, por ejemplo, de la energía, lo que le explicaba ahorita con las pilas, ¿cierto? Tenemos la energía química, pero en el momento en que entra a funcionar en un dispositivo, eso ya se convierte en energía eléctrica. Por ejemplo, otro ejemplo de energía, cuando usted llega y prende la luz de su casa, ¿cierto? Viene la energía eléctrica, ¿por dónde? Por el cableado hasta la lámpara. Pero en el momentico que usted la acciona, eh, ¿qué va a suceder con la lámpara? La lámpara va a transformar esa energía eléctrica en energía lumínica y energía calórica. Lumínica, ¿cómo? Porque usted llega y ve que alumbra. Y calórica, ¿por qué? Porque si usted toca la lámpara, pues la va a sentir caliente. Entonces ahí vemos que habrían propiedades de tipo físico. Y dice que establece las leyes que explican los fenómenos naturales, excluyendo los que modifican la estructura molecular. Cuando se dice que excluyen la estructura molecular, Profe, no le estoy escuchando bien. No le escucha más bien nada, profe. Profe, no se escucha. Esperen que abandonó la llamada. ¿Será que se salió?
Jóvenes, por favor, me confirma si me están escuchando. Sí, profe. Sí, sino que uno de los dispositivos se me salió de la reunión. Listo, entonces vamos a continuar, listo. Sí, ¿Sí han entendido lo que he explicado hasta el momento? Bueno, entonces continuemos esta partecita. Entonces dicen que la parte que modifica la estructura molecular. Por ejemplo, cuando ustedes cogen, digamos, limón, y al limón le echan bicarbonato, ahí entra a ver una parte de una reacción química. Entonces, en ese momento estamos diciendo que hay un cambio en la estructura molecular. ¿Por qué? Porque se está generando una sustancia nueva a partir de dos que ya existían. Otro ejemplo, eh, por ejemplo, cuando ustedes tienen ahí la estufa, ¿cierto? La estufa de gas, que ahorita acá en Enferma todos tenemos estufa de gas natural. Y lo que se hace es lo siguiente, usted coge la candela y llega, pues abre la llave y ¡pum! Y crea una fuente de inanición y llega y se inicia. Eso, cuando se comienza a quemar el gas, uno ve la llamita ahí está ocurriendo un cambio de tipo químico. ¿Por qué? Porque ya cambia de ser gas a convertirse en una llama que nos va a producir calor y va a permitir consumir los alimentos. Y si nosotros miramos, pues ese gas que se formó ahí, esa llama a partir del gas, pues ya no la vamos a poder volver a que se haga, ya eso es una reacción de tipo irreversible. Entonces esa reacción de combustión que se transforma en otras nuevas sustancias, entonces ya sería algo de tipo químico y eso ya como tal no lo estudiaría la física. Entonces tenemos que la física estudia las propiedades de los cuerpos y las leyes que los rigen y igualmente tenemos lo que es la mecánica. La mecánica es una rama de la física que va a estudiar el movimiento y las leyes que lo rigen. Pero resulta que la mecánica se va a dividir en dos. Una que es la cinemática, que la cinemática es lo que nosotros vamos a estudiar. Entonces, ahí ¿qué estudia la cinemática? Pues estudia el movimiento sin tener las cosas que lo ejercen. Mientras tanto que la dinámica estudia el movimiento, pero tiene en cuenta las causas que lo realizan. Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Entonces, digamos que aquí está una persona cualquiera. Vamos a dibujar. Va a quedar feito, pero bueno. Entonces, esta persona hace un avioncito de papel. Esto es un avioncito de papel, lo que está ahí. Entonces, esta persona tira el avioncito, ¿cierto? Entonces, el avioncito se viene y cae aquí en el letrero que dice mecánica, ¿cierto? Cayó aquí el avioncito. Entonces, veanlo. Ahí está el avioncito. Entonces, resulta que él lo tiró, ¿cierto? Entonces, en ese momento en que tiró el avioncito como tal, nosotros podemos decir, es que esto tiene una trayectoria, que fue lo que ustedes vieron en la guía pasada, trayectoria, listo. Tiene la trayectoria. Si yo mido la trayectoria, voy a poder obtener lo que es la distancia, listo, obtuve la distancia. Que si yo mido desde el punto inicial, desde el punto final al punto inicial en línea recta, voy a obtener lo que es el desplazamiento y que para poder esto se demoró un determinado tiempo. Listo, entonces esto como tal es lo que entra a estudiar ¿quién? A estudiar la cinemática. Pero ahora hay algo. Si yo llego a decir que es que él aplicó mucha fuerza para poder que alcanzara esta velocidad, entonces yo ya estoy hablando de ya algo que es la dinámica. Cuando yo ya digo que hay una fuerza, una cantidad de ahí que se ejerció, entonces yo ya estoy diciendo eso que son términos de dinámica. Pero nosotros, para este curso y lo que vamos a ver, solamente vamos a estudiar lo que ocurre en el movimiento sin tener en cuenta esas causas que se generaron ahí. Entonces, continuemos.
Entonces tenemos otras definiciones, por ejemplo, la definición del movimiento. A nosotros nos dicen que el movimiento es un fenómeno físico. ¿Por qué? Porque simplemente lo que hay es un cambio de posición. Yo hoy estoy en mi casa, pero puedo ir de mi casa al colegio, o de mi casa a la droguería, de mi casa al parque, de mi casa a la iglesia. Entonces, ahí hay un cambio de posición. Entonces, ese cambio de posición que se experimenta en el espacio, a eso es lo que nosotros denominamos movimiento, cuando sencillamente cambiamos de posición de un lado a otro, ¿cierto? Y dicen que el cambio de posición ocurre con respecto a qué? Al tiempo, obvio. Si yo me desplazo de mi cama a la, digamos, a la cocina, voy a necesitar que determinado tiempo para realizar eso. Entonces, para desplazarme de un punto a otro. Y dice que un punto de referencia. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos decir que un punto de referencia en cierto movimiento podría ser la cama, donde usted estuvo esta mañana, y otro punto de referencia puede ser ¿qué? Puede ser la cocina, ¿cierto? Entonces, hagamos aquí en cuenta, esta es la cama, y ahí está usted, y ahora usted se desplazó hasta la cocina donde está la olla. Hagamos una ollita aquí. ¿Listo? Y le está saliendo un mito. Entonces, de este punto, de su cama, ¿a dónde? A donde está la cocina, hay una cierta distancia. Usted tiene que hacer una trayectoria, un desplazamiento y va a demorar cierto punto. Pero entonces usted ya sabe que hay un punto inicial y ese punto inicial, ¿cuál fue? Su cama. Y va a haber otro punto final que va a ser ¿qué? Que va a ser la cocina. Entonces ese tramo entre la cama y la cocina se va a realizar ¿qué? El movimiento. Pero usted ya tiene unos puntos ¿qué? De referencia. Y dice, variando la distancia de dicho cuerpo con respecto a un sistema de referencia. Cuando hablamos del sistema de referencia, entonces siempre vamos a tener que identificar quién es el móvil, quién es el observador. Entonces, por ejemplo, usted ve pasar a su mamá, ¿cierto? Entonces, en ese momentico, usted es el observador. Usted es el que está viendo el movimiento. Su mamá sería ¿qué? Sería el objeto que está en movimiento, en este caso sería el móvil. Y usted ve que ella se desplazó, digamos, de la cocina al patio, ¿cierto? Entonces usted dice, mi mamá llegó y cambió su posición desde la cocina al patio. En ese momento que su mamá se mueve, entonces estamos diciendo que ella está en movimiento y en ese movimiento que realiza, pues va a tener una trayectoria, se va a demorar un tiempo. Y usted dice, ella se desplazó ¿desde dónde? Desde la cocina hasta el patio. Entonces esos son sus puntos de referencia. Usted es que el observador que determina el movimiento. Y dice que un cuerpo está en movimiento si cambia su posición con respecto al sistema de referencia. Ah, es que mi mamá estaba en la cocina. Sí, pero ahorita ya está en dónde? Está en el patio, ¿cierto? Cambió de posición. ¿Listo? En mi sistema de referencia, ¿qué es qué? La cocina y el patio. Dice que si la persona o el cuerpo está en caso contrario, o sea, no se mueve, está quieto, entonces decimos que está en reposo. O sea, que cuando algo está quieto, vamos a decir que está en reposo. Y dice que un móvil es todo cuerpo capaz de desplazarse, lo que les decía ahora. En física nosotros decimos que un cuerpo es cualquier objeto. Entonces un cuerpo puede ser tu mamá, puede ser usted, puede ser un carrito, puede ser el control, algo que se pueda desplazar. ¿Listo? Continuamos. El sistema de referencia. Entonces nos dice que el sistema de referencia es aquel cuerpo que se usa para referir la posición de un objeto que se encuentra en movimiento, lo que decíamos ahora. Ah, es que mi mamá estaba ¿en dónde? Estaba en la cocina, pero se fue ¿a dónde? Al patio, ¿cierto? Entonces estos son mis ¿qué? Mis puntos de referencia donde yo digo que se va a realizar el movimiento. También dice que son un punto o conjunto de puntos del espacio respecto al cual se describe el movimiento del cuerpo. Ah, lo que les decía. ¿Qué puntos van a realizarse? Ah, es que yo estoy en mi casa y voy a ir a la droguería, ¿cierto? Entonces los puntos de referencia míos son ¿qué? Esos dos, la casa
y la droguería. Y resulta que esto, si yo quisiera, pues puedo llegar y convertirlos en un plano, en un eje cartesiano. Y entonces a partir de ese eje cartesiano, en un eje X, en un eje Y, teniendo en cuenta pues la distancia y todo, puedo entrar y llegar y determinar ciertas variables como es la distancia, el desplazamiento, la posición. Sí, miren, mira, yo aquí acabo de hacer que un plano cartesiano. Entonces puedo decir que este fue el punto inicial y aquí tengo mi punto final, ¿cierto? Y entonces aquí tengo el 1, aquí tengo el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Entonces, de acuerdo a esto, puedo comenzar a hacer mediciones. O sea, que todo movimiento yo lo puedo llevar a un plano cartesiano. Por ejemplo, aquí tenemos este muñequito. Entonces, en este muñequito, ¿qué vemos? Vemos que él sería el observador. Y este observador, pues, ve el móvil, ¿cierto? Que va haciendo su trayectoria, la distancia que tiene, tendría el desplazamiento, pero él como tal es el que está mirando el movimiento que está ocurriendo. Listo, ahora miramos algo con relación a esta imagen que está acá. Entonces dice que el movimiento se puede representar en varias dimensiones. Y para eso se pueden utilizar un sistema de coordenadas y la posición del móvil vendrá dada de acuerdo al vector de posición. Cuando nosotros hablamos de vector, indica la dirección hacia dónde va. Entonces, normalmente un vector tiende a ser ¿qué? Una flecha, que me indica hacia dónde va ese movimiento. Entonces, por ejemplo, dice que el movimiento puede ser representado en una, dos o tres dimensiones. Si ustedes miran esta imagen aquí que tenemos, son atletas que están corriendo. Entonces ellos corren ¿en qué? En línea recta, o sea que el vector va en una sola dirección. Si yo representara esto, entonces yo digo, no, esto es simplemente, utilizan el eje X, ¿cierto? Desde un punto inicial hasta un punto final y podemos determinar la posición. Si ustedes miran aquí, aquí tenemos una flechita, ¿cierto? Esa flechita en ese momentico está indicando la posición, el vector. Ahora, por ejemplo, tenemos a este muchacho acá, que está jugando con el balón. Entonces, si nosotros miramos el balón que baja, baja, sube, pero al mismo tiempo que sube y baja, se va desplazando ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Lo vemos aquí. O sea, de que si se desplaza hacia la izquierda, decimos que el movimiento es de tipo negativo. Entonces, vemos que él se desplaza, ¿cierto? Entonces, ¿se desplaza en dónde? En el eje y se va a desplazar también hacia el eje X. Entonces, lo vemos aquí, que estamos utilizando el eje y el eje X, ¿cierto? Para poder determinar este movimiento. Pero igualmente, si tenemos movimientos que ocurren en tres dimensiones. Entonces, por ejemplo, este submarino que está aquí. Si nosotros vemos los submarinos, pues ellos sencillamente van como, van en línea recta, pero en cierto momento pueden coger hacia la derecha, hacia la izquierda, y no solamente ir hacia la izquierda o hacia la derecha, sino que van a llegar y se van a profundizar. Entonces, uno podría decir, salió el submarino, se encontró con una ballena, volvió a su curso, luego se encontró con un delfincito, entonces tuvo que eso, y por último lo que hizo fue sumergirse. Entonces, si nosotros llevamos un plano como tal, como aquí nos lo están mostrando, tendríamos un eje X, un eje Z y el eje Y en un sistema de coordenadas, llamándolo como así. Ahora veamos la relatividad de lo del movimiento. Entonces, en la guía de aprendizaje número 2, veíamos lo siguiente, que teníamos a este niño, bueno, teníamos la foto de un tren, ¿cierto? Y decía que si en el tren como tal estaba en movimiento o estaba quieto o estaba en reposo. Resulta que como tal en las fotografías uno no puede determinar si hay movimiento o no. Si ustedes miran, este niño que está aquí, pues él está mirando a quién, al señor que está allá en la estación. Y el de la estación también estará mirando a quién, estará mirando al del tren. Pero entonces, ¿qué va a suceder en este momentico?
Si nosotros ponemos el observador, o sea, que el observador sea este señor que está acá, ponemos a este señor que está aquí, este va a ser el observador, el que tiene la paletica aquí y está por fuera de la estación, él va a ver ¿qué? Al niño va a ver el tren, entonces por consiguiente, el niño y el tren, él va a decir que cambió de posición, o sea que el niño con el tren que va ahí están en movimiento. Pero si yo hago lo siguiente, si el niño como tal es el que tiene el sistema es el observador, si el niño como tal es el observador, ¿qué pasa? Él va a llegar y va a ver que el señor, la paleta y la estación son los que están en movimiento. Entonces el movimiento es relativo dependiendo de dónde esté ¿qué? El observador. Entonces, por ejemplo, ustedes se montan en el carro que va para Trasnovita y se va para Cartago, ¿cierto? Entonces usted se montó en el carro arrancó. Una persona, usted que está montado ahí en el carro, ve, digamos, al novio, a la novia, a su mamá, lo ve por fuera, ¿cierto? Entonces usted ve que él, ¿qué? Que él llega y se mueve. Él llegó y se movió. Así ella esté parada ahí, usted ve que ella se mueve. Es como los arbolitos. Usted va hacia Cartago o viene de Cartago para Enferma y usted va en el carro y usted ve que el carro como que está quieto, pero usted ve que los arbolitos vienen y van como pasando y ve que pasa otra moto, así. Entonces, aparentemente, los árboles son los que se mueven porque usted va dentro del carro y es el que está observando el movimiento. Igualmente, por ejemplo, si la persona lo ve pasar usted en el carro, ¿cierto? Usted está dentro del carro y su mamá está por fuera, su mamá en ese momentico va a ser el observador, pues ve que viene el carro y usted viene con él y él pasó, o sea que su mamá dice, no, el carro está en movimiento y mi hijo que va dentro del carro pues también va en movimiento, los dos están en movimiento. ¿Y qué pasaría si usted que está ahí, pues tiene a alguien a su lado, pues usted lo mira y usted va a ver que esa persona siempre estuvo, ¿qué? En reposo, ahí al lado suyo, que no hubo cambio de posición. Entonces, como tal, la persona que va al lado suyo, sencillamente que siempre estuvo, usted va a decir, no, él estuvo ahí pendiente, el conductor siempre estuvo manejando y él nunca cambió la posición, porque usted como tal lo ve que él está ¿qué? En reposo ahí, y el conductor lo mirará a usted y dirá, no, él está en reposo, ¿cierto? Está quieto. Hacia el carro vaya ¿qué? Vaya en movimiento. Entonces, el movimiento es relativo dependiendo de quien lo esté observando. ¿Listo? Por ejemplo, una persona que vaya en un avión, ¿cierto? Que vaya en el avión, ¿y ya qué va a ver? Va a ver que van pasando las casas, que va pasando el océano y todo eso. Y ella va a ver que el avión está quieto, pero que se están moviendo las cosas que están afuera. Ahí está la relatividad. Y si usted está desde acá abajo y usted está observando el avión, pues sencillamente usted dice, no, pues el avión se movió con todos los que vienen allá. Entonces el movimiento es relativo, dependiendo de quién lo observe. ¿Han entendido hasta ahí? Porfa, me confirman. Sí, señor. Listo. Continuamos entonces. Entonces dice, un observador situado en tierra observa que la posición del cartel respecto a él no varía, ¿cierto? O sea, el señor que tiene aquí la paletica tiene el cartel nunca se movió, él ve que el cartel continúa estando ahí siempre. Dice, el cartel está en respecto a un sistema de referencia situado en dónde? En la estación, o sea, si alguien está en la estación y mira el cartel siempre estuvo ahí, no cambia de posición, pero dice, un pasajero del tren observa que el cartel se mueve. Entonces, claro, porque él es que en ese momentico es el observador. Entonces, al ser el observador y al pasar el carro o el vehículo donde está, entonces va a ver que el cartel se mueve.
Así usted diga, uy, pero el cartel está quieto, ¿cierto? Entonces ahí es donde está la relatividad del movimiento. Entonces nos dice aquí, el cartel está en movimiento respecto a un sistema de referencia situado ¿en dónde? En el tren. Listo, aquí terminamos esta parte que tiene que ver con la relatividad del movimiento y ya pasamos a algo que estaba ahí en la guía número 2, que eran las magnitudes escalares y vectoriales. Entonces nos decían que las magnitudes escalares es que es el número como el que tenemos aquí, que tenemos ese 5. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la magnitud, que en este caso sería ¿qué? El 5, ¿cierto? Esta es la cantidad, la magnitud, y tenemos la unidad metro. Rapidez, tenemos la cantidad, la magnitud que son 8 y la unidad que es metro sobre segundo. Temperatura, y es que es la magnitud y grados centígrados que es la unidad. Cuando nosotros damos estas unidades así, o estos valores, es una magnitud escalar, ¿cierto? Simplemente es algo sencillo, decimos la cantidad y la unidad asociada. Mientras tanto, que cuando nosotros hablamos de una magnitud vectorial, ¿qué decimos? Decimos, es que hay una cantidad, tenemos una unidad y tenemos una posición, hacia dónde va. Entonces, siempre que hablamos de un vector, que algo es vectorial, tenemos que decir hacia dónde va. Entonces, puede ser oeste, este, derecha, izquierda, arriba, abajo, tantos grados al norte, tantos grados al sur. Entonces ahí lo que estamos indicando es que hay una dirección. Siempre que hablemos de una magnitud vectorial, estamos indicando que debe de haber una dirección. Y las magnitudes vectoriales simplemente las podemos representar con una flechita arriba o una línea arriba, como la hemos venido representando. A eso es lo que quiere decir magnitudes vectoriales y escalares. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver ya con las definiciones. Entonces tenemos lo que es posición. Entonces dice, la posición de un móvil es el instante determinado en el punto de espacio que ocupa el instante. Entonces, por ejemplo, que el punto inicial fue esta rayita y el punto final es acá. Entonces nosotros podemos decir punto inicial fue 1 y el punto inicial 5. ¿En dónde está en este momento el móvil? Está en el punto 3. ¿Cierto? Y miremos algo, la posición es una magnitud vectorial, por eso aquí nos muestra una flechita, la R y una flechita para indicar que es una magnitud vectorial. Tenemos que indicar siempre que decimos la posición en dónde está, hacia dónde fue. Dice que la trayectoria es el camino que realiza el móvil para realizar el movimiento, lo que se desplaza. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos a María. María se desplazó ¿desde dónde? Mi sistema de referencia, desde la estación de Pare hasta la estación de ¿qué? Hasta la señal de parada del bus. Pero ella no se fue en línea recta, sino que se fue haciendo una trayectoria curvilínea, o sea, se fue jugando como vea, se fue jugando ahí, entonces hizo esa trayectoria. Entonces la trayectoria simplemente nos indica cuál fue el camino desde la posición inicial al punto de posición final. La trayectoria como tal no se puede medir, simplemente se dice que puede ser o curvilínea, o que puede ser, que es curvilínea, o que es en línea recta, o que fue circular, o es una irregular, o fue parabólica. Así es la trayectoria. Listo, entonces trayectoria no la medimos, simplemente es el camino. Ahora, pero si nosotros cogemos esa trayectoria y cogemos un métrico y nos venimos midiendo todo eso, entonces nosotros ya estamos diciendo ahí que estamos hablando en términos de distancia. Y la distancia es una magnitud escalar, o sea que simplemente vamos a necesitar la medida. O sea que nosotros nos venimos con un metro midiendo toda esta trayectoria que hizo María, entonces voy a obtener la distancia. Yo puedo decir, la distancia es 5 metros o 10 metros. ¿Listo? Entonces, eso viene siendo la parte de la distancia. Ahora viene lo que es el desplazamiento, que el desplazamiento es una magnitud vectorial. O sea que nos debemos decir hacia dónde
se dirigió el movimiento. Y nos dice que es la posición final menos la inicial. Entonces aquí tenemos con una linecita amarilla el desplazamiento. Entonces vemos que María se vino desde la estación, desde la señal de pare hasta la de señal de la parada del autobús. Entonces, si nosotros cogemos en un plano cartesiano desde el punto final hasta el punto inicial y la medimos con 1 metro, vamos a tener el desplazamiento. Pero aquí yo tengo que decir hacia dónde va la dirección. Entonces yo digo, desde el punto inicial al punto final. Entonces, ¿cuánto me dio? Ah, me dio 3 metros. Entonces yo digo, 3 metros, ¿hacia dónde? Ah, María fue hacia la derecha. Si yo no tengo una rosa de los vientos que me indique hacia dónde va la posición, entonces sencillamente yo lo que hago es que cojo y digo hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, porque no tengo un punto cardinal como tal. Entonces, cuando no tengo un punto cardinal, lo que hago es decir arriba, abajo, derecha o izquierda. Pero siempre tengo que decir hacia dónde va. Entonces, aquí tendría que decir, ella fue 3 metros, ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Entonces, cuando yo ya digo esto, que fueron 3 metros hacia la derecha, entonces yo ya estoy diciendo que esto es una magnitud de tipo vectorial. Si yo digo que solamente fueron 5 metros, es una magnitud escalar y estaría haciendo referencia a la distancia. Ahora, en el desplazamiento sucede algo. En el desplazamiento puede ser igual a la distancia si van en línea recta o debe de ser menor o igual a 0. Cuando el desplazamiento es igual a 0, cuando el punto inicial y el punto final es el mismo. Entonces, por ejemplo, usted sale de su casa, fue al de 1 y volvió a su casa y se fue por caminos diferentes, ¿cierto? Se fue por un camino y regresó por el otro. Pero si nosotros miramos como el punto inicial y el punto final son diferentes, son iguales, entonces decimos que el desplazamiento es 0. Ahora, si usted coge el metro y se viene midiendo todo el recorrido que usted hizo, obviamente la distancia va a ser mayor. Veamos aquí ejemplitos. Entonces tenemos aquí el punto inicial, tenemos el punto final. Entonces tenemos desde el punto final al punto inicial el desplazamiento, tenemos la trayectoria que realizó, ¿perdón? Y tenemos en línea verde la distancia recorrida. Aquí tenemos otro ejemplito, veamos que aquí está en plano cartesiano, desde el punto A, que fue la posición inicial, punto B, posición final. Por acá tenemos el sistema de referencia, en el cual nos dice que se realizó en un eje, y vemos que hace una trayectoria que es curvilínea. Vemos en la posición donde está el móvil, ¿cierto? Entonces, si yo me vengo midiendo esto aquí, voy a obtener la distancia, y desde el punto final al punto inicial, entonces voy a tener el desplazamiento. Y si ustedes miran acá, hay una flechita indicándome dónde, la dirección donde se realizó el movimiento. Aquí tengo otro ejemplo, aquí tengo la línea azul, que sería la trayectoria, la línea morada punteada, que sería la distancia, y tengo aquí igualmente la línea verdecita, que sería el desplazamiento. Ahora, si yo veo aquí esta imagen me gusta mucho. ¿Por qué? Si ustedes ven, tengo una cuadrícula, ¿cierto? O sea que tranquilamente esto puede ser un plano cartesiano. Y a partir de esto yo puedo determinar el movimiento. Aquí tengo la posición inicial, tengo la posición final, ¿cierto? Entonces tengo aquí en línea verde la trayectoria. Si me la vengo midiendo, puedo determinar cuál fue la distancia, pero yo veo algo. Si ustedes se dan cuenta, la posición inicial está aquí y el movimiento va hacia dónde, no va hacia la derecha como hemos visto, sino que viene hacia la izquierda y hacia abajo. Por consiguiente, esto es un movimiento de tipo negativo. ¿Por qué decimos que es un movimiento de tipo negativo? Si nosotros llegáramos y cogiéramos, y esto fuera el plano cartesiano, el posición inicial siempre va a arrancar en cuánto, entonces 0, entonces hacia acá vienen los negativos, entonces -1, -2, -3, vamos a tener -4, -5, -6. Entonces fue un movimiento de tipo negativo. Ahí es donde decimos que los movimientos son de tipo ¿qué?
son de tipo negativo, porque si la posición inicial, ¿cierto?, se va hacia la izquierda el movimiento, entonces decimos, no, pues es negativo a la hora de representarlo en un plano cartesiano. Y si va hacia la derecha, pues decimos que va a ser de tipo positivo. Continuemos por aquí que vemos. Ah, esta imagencita. Otra que me gusta mucho. Entonces, en esta imagen vamos a decir lo siguiente. Usted está en su casa y esta es la iglesia de aquí del parque al lado de mi casa. Entonces, vean, punto de partida, ¿cuál fue? Fue su casa. Entonces, usted se vino, caminando con su novio. Bueno, se vino caminando con su mamá, no digamos el novio ni la novia, se vinieron caminando, por toda la calle, la mitad de la calle, hasta llegar a dónde, hasta la iglesia, ¿cierto? Entonces yo digo, si me vengo midiendo todo esto, voy a obtener la distancia, ¿cierto? De la trayectoria que hice. Y si trazo una línea, ¿desde dónde? Desde la iglesia hasta mi casa, entonces voy a tener el desplazamiento. Pero resulta de que usted fue hasta la iglesia, pero ahora usted se devuelve. A lo que se devuelve, entonces el punto inicial y el punto final es el mismo. O sea que mi desplazamiento va a ser cero. Porque recordemos, si mi punto inicial y mi punto final es el mismo, entonces nuestro desplazamiento es cero. Y ya, obviamente, si yo mido la trayectoria, pues sencillamente voy a obtener mi distancia que va a ser con un valor diferente. Aquí tenemos otro ejemplito igual, desde la posición inicial que es A hasta la posición inicial que es final que es B. Tenemos pues la trayectoria, si nos la venimos midiendo tenemos la distancia, y desde la posición final hasta la posición inicial voy a tener el desplazamiento. Aquí tenemos Homero y su familia, ¿cierto? Entonces, veamos aquí, posición inicial, la peña, posición final, la cabeza de Homero. Bart se lanza en una trayectoria parabólica, ¿cierto? Porque estamos viendo que hace como una forma de parábola y cae encima de ¿qué? De la cabeza de Homero. Entonces, nosotros si midiésemos esta parábola, podemos obtener la distancia. Y si venimos desde la posición final a la posición inicial, pues vamos a tener el desplazamiento. ¿Claro hasta ahí? ¿Me confirman, porfa? Sí, profe, todo está bien confirmado, bien entendido, gracias. Bueno, Sí, entonces vamos a ver este ejemplito. Entonces miremos, dice que se observa este ciclista, ¿cierto? Que hace este recorrido. Entonces el punto inicial, entonces yo digo, ¿cuál es el punto inicial? Pues el punto inicial va a ser ¿qué? Va a ser la salida. Sabemos que el punto inicial lo marcamos como X sub 0. Entonces mi punto inicial va a ser este y mi punto final va a ser ¿qué? La llegada. Entonces, punto inicial, la salida y mi punto final va a ser la llegada. ¿Cierto? Entonces aquí podemos decir salida, me disculpan ahí, no puedo escribir con mi mouse, es sumamente doloroso. Y punto final va a ser la llegada. Listo. Me dice la trayectoria, entonces yo miro que la trayectoria salió desde aquí, va haciendo una ¿qué? Una parábola o curvilínea. Entonces yo puedo decir que la trayectoria fue curvilínea o en forma de parábola, ¿cierto? Y esta es mi trayectoria, la que tengo aquí. Aquí tengo mi trayectoria, entonces yo puedo decir que ella es curvilínea. Ahora, me dice que la distancia, entonces yo ya veo que aquí hay unos valores, entonces aquí en el punto inicial arranca en 0. Entonces arranca en 0, entonces 0, llega a 10, más 8, 18, 18 más 6, 24, 24 más 8, 32, y 32 más 8, entonces 40. Entonces yo tengo una distancia de ¿cuánto? De 40 metros, ¿cierto? Eso es lo que mide ¿qué? Eso es lo que mide la trayectoria. O sea, mi distancia fue 40 metros. Ahora, la posición del móvil. Entonces yo vengo, ¿en dónde está el móvil? Pues lo veo aquí.
Entonces comienzo a sumar, está en 10, 18, 18 más 6, 24. Entonces la posición del móvil yo puedo decir que está a los 24 metros. ¿Hacia dónde ocurre el movimiento? Pues vemos que va hacia dónde, hacia la derecha. Entonces yo digo que 24 metros hacia dónde, hacia la derecha, ¿cierto? Porque sabemos que la posición es una magnitud de tipo vectorial. Distancia escalar. Ahora veamos el desplazamiento desde el punto final hasta el punto inicial. Aquí me dice que serían 32 metros. Pero ahora me dice que son 32 metros, pero yo sé que el desplazamiento es una magnitud de tipo vectorial. ¿Hacia dónde fue? Hacia la derecha. Entonces digo que fue 32 metros hacia la derecha. Entonces con eso estoy indicando que es una magnitud de tipo vectorial. Listo, vamos a ver qué más encontramos por aquí. Este ejemplito está en la guía de aprendizaje. Ahí están para indicar cuando el desplazamiento es cero. Entonces, por ejemplo, tenemos una primera imagen donde llega el ciclista, sale, digamos, de su casa, recorre 8 metros hacia dónde. Aquí nos dicen que hacia el norte, luego se devuelve 16 metros hacia el sur, ¿cierto? Aquí ya nos lo muestran 16 metros hacia el sur, y luego se devuelve nuevamente hasta llegar a la posición inicial. Entonces, si yo sumo el total, entonces serían 8 más 8, 16, 16 más 16, 32. Aquí hay un error porque aquí no es 24, sino 32. Entonces, el recorrido que él hizo fue de 32 metros. Pero el desplazamiento es cero. ¿Por qué? Porque regresó nuevamente al punto inicial. Entonces, recordemos, cuando el punto inicial y el punto final es el mismo, entonces decimos que el desplazamiento es cero. Veamos aquí otro ejemplo. Mire, verá que un personaje sale desde el punto inicial, aquí lo vemos como cero. Entonces llega, va 8 metros hacia el norte, se desplaza 16 metros a la izquierda y regresa nuevamente al punto inicial. Entonces el desplazamiento es 0 metros. ¿Listo? Y la distancia total, entonces si sumamos 8 más 16, estamos diciendo que son 24 más 17,9, entonces estaríamos diciendo que son 41,9 metros. Listo, cuando el desplazamiento es 0 metros, no necesitamos decir hacia dónde ocurrió el movimiento, sino que simplemente decimos que ahí fue, llegó a ese punto y listo. Estos videitos se los mandé, pues por cuestión de tiempo no lo vamos a ver, y vamos a ver lo siguiente. Esta imagen aparecía ahí en la actividad, una muy similar, y decía que ustedes indicaran cuál es el punto inicial, entonces debían haber colocado algo así. Punto inicial, punto final, indicar cuál es la trayectoria. Entonces yo digo que esta línea azul corresponde a la trayectoria, para que me disculpan la letra, trayectoria, y tengo entonces que si me vengo midiendo esta trayectoria, voy a obtener ¿qué? La distancia. Entonces aquí obtengo ¿qué? La distancia. Entonces esta lineecita amarilla correspondería a la distancia, y la distancia la represento con la letra X mayúscula. Y aquí esta roja está aquí, que viene desde en línea recta desde la posición final hasta la posición inicial. Entonces yo digo que esto es el desplazamiento, y el desplazamiento lo represento con una X, una rayita arriba, o si no, una flecha. De cualquiera de estas dos formas puedo representar el desplazamiento. Este ejemplo también estaba, ¿en dónde? Estaba ahí en la guía, ¿cierto? Aquí yo quiero que ustedes vean algo re importantísimo. Tenemos entonces la rosa de los vientos, o una brújula que nos indica hacia dónde va el movimiento. Tenemos que arranca en el punto A y termina en el punto F. Entonces, si yo miro acá, que no me deja sacar aquí, desde el punto A me decía, dibuje la trayectoria. Entonces, claro, él viene desde A hasta B, desde B hasta C, desde C hasta D, desde D hasta E y desde E hasta F. Entonces, este fue ¿qué? La trayectoria que recorrió el móvil. Ahora, si yo me vengo midiendo toda esta trayectoria, ¿cierto? Voy a obtener la distancia.
Entonces yo vengo, miren, y era que él aquí arrancó en qué, en 1, está arrancando el 1, no está arrancando en 0. Entonces me vengo contando, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entonces yo digo que el valor de la distancia, que es X, es igual a 16 metros. Ahora me dice el valor del desplazamiento. Pues yo sé que el desplazamiento es que en línea recta desde el punto final hasta el punto inicial. Entonces, ¿cuánto da eso? Entonces yo me vengo contando. Vea, mira que él arranca en qué? En 1. Entonces aquí viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces me dice que el desplazamiento, entonces coloco X con la rayita o la flecha arriba, me dice que son 8 metros. ¿Hacia dónde? Entonces miro la flecha. Mira, el movimiento fue hacia el este. Listo, entonces aquí cuando yo coloco 8 metros hacia el este, estoy hablando que es el desplazamiento. Veamos otro ejemplito. Este ejemplito, si no se los coloco a ustedes. Pero nos dice aquí, mira, en la siguiente gráfica se encuentra sobre el eje horizontal, o sea, sobre el eje X, el tiempo. Aquí lo tenemos. Y sobre el eje vertical, o sea, Y, tenemos la distancia, o sea, la posición. O sea, que aquí tengo tiempo y aquí tengo metro. Dice, ¿cuál es el desplazamiento en el instante entre T1, que es 2 segundos, o sea, aquí, desde aquí, hasta y T2, que es 6 segundos, o sea, 6 segundos aquí? Entonces me dice, ¿cuál es el desplazamiento? Yo sé que el desplazamiento viene en línea recta. No puedo tener en cuenta que este eje de acá, el eje Y no lo puedo tener, el eje X no lo puedo tener en cuenta porque esto es tiempo. Entonces vengo, me ubico en el eje Y que me indica posición. Entonces desde aquí hasta acá, ¿cuánto es que el desplazamiento? Entonces yo voy, digo 5, 10, 15, 20. Entonces aquí diría que el desplazamiento, entonces, es igual a 20 metros. Pero si hablo de desplazamiento, tengo que decir hacia dónde fue, ¿no? Entonces yo podría decir acá que puede ir hacia arriba o que puedo ir hacia la derecha, porque es un movimiento de tipo positivo. Entonces aquí coloco que va hacia dónde, hacia la derecha. Listo, ahí quedó. Ahora dice, ¿cuál es el desplazamiento en los últimos 4 segundos? Entonces, si me dice que el desplazamiento en los últimos 4 segundos, entonces yo tendría que de aquí, que sería este, 1, 2, 3, 4, hasta acá, ¿cierto? Ahí estarían mis últimos 4 segundos, este espacio de tiempo. Este serían los últimos 4 segundos. Entonces me dice que cuál es el desplazamiento. Entonces yo vengo y voy contando, me ubico acá, desde 30 hasta 0. Entonces yo digo, pues de una, me da, ¿no? El desplazamiento en los últimos 4 segundos es ¿cuánto? Entonces sería 30, 30 metros. ¿Hacia dónde? Pues continúa, hacia la derecha. Ah, no, pero nosotros vemos que este sería el punto inicial y este sería el punto final. Él viene devolviéndose, ¿cierto? Entonces aquí decimos que es hacia abajo o podríamos decir que es hacia la izquierda. Listo, aquí tengo entonces el desplazamiento para el punto B. Me dice, ¿cuál es el desplazamiento total? Entonces, si yo hablo de desplazamiento total, si yo miro como tal el dibujo, entonces yo veo que el que hizo, él subió desde 0 hasta 30, él subió y luego se devolvió. O sea que el desplazamiento total es igual a ¿cuánto? A 0. A 0 metros. ¿Por qué? Porque veamos aquí el punto inicial y el punto final es el mismo. O sea que él fue, digamos, de su casa al de 1 y se devolvió en línea recta. O sea que el desplazamiento es 0. Ahora, si yo mido, me dicen cuál es el espacio o la distancia total recorrida, pues él subió 30 y se devolvió 30. O sea que la distancia es igual a 60 metros. Listo esta partecita. Bueno, con esta parte, ya que tenemos aquí, terminamos como lo que era la parte de la guía de aprendizaje eh, número 2. ¿Listo? Me importa mucho que ustedes tengan presente
lo que son esos términos, lo que es el término de trayectoria, distancia y desplazamiento, porque esto es re importante para lo siguiente que continúa. Yo en este momentico voy a mostrarles la guía de aprendizaje 3. La guía de aprendizaje 3 se la voy a mandar a ustedes por el grupo, por este grupo que acabo de crear, que es el de los estudiantes que están en virtualidad de grado noveno. Les voy a enviar la guía para que ustedes la vean. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Guía de aprendizaje número 3, grado noveno. Y listo, entonces esto se lo voy a mandar en un momentico. Corresponde al aprendizaje de velocidad, rapidez, aceleración. Es la guía número 3 de Ciencias Naturales, grado noveno, primer periodo. Están los objetivos. Tenemos la descripción de la actividad para ustedes. Ojo, deben de, importante, que la lea y desarrolle cada una de las actividades que se contemplan en la guía de aprendizaje, se deben desarrollar a mano y por el estudiante, o sea que usted la debe desarrollar en las hojitas de su portafolio. Dice que la autoevaluación, bueno, ustedes van a hacer la autoevaluación que se encuentra en esta guía. Los estudiantes que están yendo a alternancia, ellos tienen una autoevaluación diferente, que con ellos es diferente pues la autoevaluación. Con ustedes la hacemos de acuerdo a la guía de aprendizaje, pero ellos como tal, entonces lo van a realizar como tal de forma presencial allá. Dice que esta actividad se deben de resolver de manera individual, así que no hay trabajos en grupo, que yo lo hice con tal, no, todo es individual. Para ustedes, y bueno, para todos esto es en general, deben de llegar y marcar todas las hojas, así como en el video que les mandé en para la primera guía de aprendizaje, todas las hojas, bueno, de la segunda hoja en adelante debe de quedar marcado con el nombre, sus nombres y apellidos, el grado, asignatura, el número de la guía y el número de la página. Entonces, aquí, por ejemplo, viene así, Díaz Obregón Felipe, grado 9A, Ciencias Naturales, guía número tal, y aquí me faltó algo, que es que debe de ir, digamos, el número de la página. Entonces, página, lo voy a colocar aquí, página 1. Tienen que ir con el número de la página, para poder que pueda ubicar las fotos. Dice que ustedes deben de tomar las fotos donde haya buena luz. Uno entiende que hay celulares que no tienen buena resolución, pero si usted enfoca bien se va a poder ver, porque hay fotos donde verdaderamente uno no entiende lo que dice, no se ve absolutamente nada. Y ustedes ya saben que deben de enviarme las actividades a mi WhatsApp, que es el 305-473-1844. ¿Listo? Y deben de indicar pues su nombre y la guía de aprendizaje. Les cuento algo, la página apenas la estoy actualizando, no me ha quedado tiempo, la verdad, les soy sincero, para realizar eso. Entonces yo espero en esta semana o más tarde en la otra ya tener la lista donde van a poder encontrar todas las guías de aprendizaje, todos los videos, inclusive yo creo que esta grabación de esta clase va a aparecer ahí. Para ustedes que son estudiantes de estudio en casa, ¿qué deben de entregar? La fotografía de los puntos 1, 2, 3 y 4. Recuerden que hay un encabezado que se les explicó, que en el encabezado viene el nombre del colegio, el nombre de la asignatura, el nombre del docente, toda esa partecita debe de aparecer ahí. Y deben de estar pues marcadas todas las hojas como lo explicamos anteriormente. Y deben de enviar la fotografía de la autoevaluación. ¿Listo? Como esta clase como tal es como de repaso y como es de ampliación de la guía de aprendizaje 2, entonces como tal, las guías en este momentico no tienen
fecha de entrega, sino que se les va diciendo para cuándo la deben de entregar. Esta tabla que dice aquí criterios de evaluación es conforme el profesor le va a calificar a usted la actividad. La primera es la presentación, o sea, que esté completa la actividad, que tenga el encabezado y que todas las hojas estén marcadas. Eso tiene un punto. El desarrollo es que resuelva todos los ejercicios que estén planteados, eso tiene una puntuación de 1.5. El aprendizaje es que uno vea que entre un punto y el otro haya una coherencia y que haya quedado bien, o sea que eso tiene 1.5, y si usted entrega en las fechas que son, pues va a tener un punto. Con esto que está ahí es que yo le voy a calificar a usted la actividad, para que lo tengan en cuenta. Entonces aquí comienza. Entonces yo necesito que para el próximo martes ustedes me lean esto que significa velocidad, rapidez y aceleración, lo lean. Aquí hay unos ejemplos cómo se hace para hallar la velocidad, la aceleración y la rapidez. Habla acerca de la aceleración, están los ejemplos. Y ya después viene entonces aquí lo que es la actividad, el punto 1, que es de falso y verdadero. Aquí hay un análisis de gráficas, hay otro que es el punto 2, son dos preguntas de análisis de gráficas, y hay unos ejercicios para practicar y tenemos la autoevaluación. Entonces, ustedes para la próxima semana, ¿qué van a hacer? Van a llegar, van a leer la guía de aprendizaje y me van a resolver el punto número 1. O sea que para la próxima clase, que es el próximo martes, ustedes deben de leer la guía y van a resolver el punto número 1 a partir de eso. Y ya como tal, la próxima semana vamos a entrar a explicar lo que son estos términos de velocidad, rapidez y aceleración. Entonces, esa es la información que tengo para ustedes. En cuanto a la guía de aprendizaje 2, quiero decir, apenas estoy en el proceso de calificación. A los que están presencial se les recordó presencial para acelerar el proceso, porque verdaderamente calificar virtual es muy engorroso, es demasiado, demasiado engorroso. Y más ahora que tenemos tan poquito tiempo con los presenciales, o sea, en sí los docentes en este momentico estamos complicados, tanto así que el espacio que tenemos para ustedes es justo en este momento, este día que asignaron para que nosotros estemos con ustedes. Y tanto así que yo los tengo repartidos. Ustedes entran, los voy a atender de 7 a 9 y luego entran los de octavo a hacerlo también lo mismo, a darle la clase, explicarles y todo el proceso. Entonces, jóvenes, eso es como tal lo que tenía para ustedes el día de hoy. En un momento les voy a mandar ya la guía, ya sabe que quedan con el compromiso de que la deben de leer y deben de llegar y resolver el punto 1 para la próxima semana. Listo, lo van resolviendo. Y lo otro que les iba a decir es los estudiantes que no han hecho la guía de aprendizaje número 2 y el video, pues lo ideal es que ustedes lo envíen, ¿no? Que lo envíen para poder, pues, hacerles la calificación de eso. Eso sería. Entonces, pues, vamos a llamar a lista para ver quiénes estuvieron hoy. Entonces, porfa, me responden presente. ¿Listo? Para que veamos entonces quiénes vinieron el día de hoy. Listo. Correa Pineda Eliana Andrea, ¿está? Gallego Muñoz Mariana. Gaviria Acevedo Santiago. Presente, profe. Ok, gracias. González Osorio María Camila. Madrid Rivas Darlin Gisé. Presente. Ok. Orozco Hincapié Mariana. Orozco Hincapié Miguel Ángel. Pues, Osorio Alfaro Manuela.
¿Quién me habla por ahí? Ninguno, bueno. Sánchez Cardona Jeremy. Presente. Ok. Vargas Arena Carlos Mario. Zapata Londoño Santiago. Agudelo Salazar María Camila. Arena Sánchez Freddy Alberto. Presente, profe, aquí estoy. Listo. Arias Salazar Carol Dayana. Bedoya Estrada Michel Andrea. Galeano Londoño Brian. Giraldo Ortiz Oscar David. Giraldo Soto Carol Dayana. Guerrero López Laura Jimena. Morales López Jairo. Rodríguez Montoya Saray. Presente. Sánchez Cajamarca Jerónimo. Presente. Torres Ramírez Charon. Vivero Restrepo Juan Sebastián. Presente, profe. Zuleta Quintero Zaira. Aramilla Blandón Valentina. Presente, profe. Vea por allá uno sin camisa. ¿Qué es eso, Dios santo? Moreno Giraldo Luis David. Yunda Herrera Lady. Cardona Gudelo Ana Valentina. Ahí está. Ramírez Delgado Daniel Esteban. Tampoco está. Jennifer Sofía no está. Cardona Arce Haider. Hilary Montoña Leire. Giraldo Torres Jarinicol. Gómez Restrepo Juan Manuel. Gutiérrez Ibáñez Yan Marcos. Jiménez León Lorena. León Perafán Helen Mariana. Ospina Acevedo Brandon. Leire, usted necesita... Leire, por ahí la vi, listo. Ya la vi que por ahí alzó la mano. Ospina Serrano Michel Dayana. Y Restrepo Gutiérrez Laura Geraldine. Presente, profe. Ok. Bustamante Giraldo Catalina. Pregunta, ¿hay alguien que esté acá, que sea de trabajo en casa y que no haya llamado? Profe, yo le dije presente, soy Michelle. Michelle, sí. Ah, es que se me fue. Ya, listo, bien, gracias. Profe, yo no estoy en la lista. ¿De qué grado es usted? De 9. 9B. ¿Y cuál es su nombre? Mejía Villegas. Laura Gise. Ah, pero Laura, usted pasó ahorita con los de promoción, ¿cierto? ¿Los de qué? Los de promoción anticipada. Ah, sí. ¿Mejía qué? Villegas. ¿Villegas qué? Laura Gise. Así, ¿cómo está ahí? Ay, no. Póngale la U antes de la I. ¿Así? Y la otra T. Listo. Ah, son dos. Son 2 T. Listo. Eso, sí. Pregunta. Sí, así.
Y usted de 9B, ¿cierto? Sí, señor. Listo. ¿Hay alguien más acá que sea de virtualidad? O sea, que esté en casa y, y no lo haya llamado. Porque recuerden que esto cuenta como nota, ¿no? Asistir. Listo. Entonces, jóvenes, ya como tal, terminamos, eh, terminamos ya la clase del día de hoy. Eh, ya entonces nos vemos la próxima semana y ya pues queda con ustedes que realicen lo que les dije. Primero, que lean la guía que se les va a enviar ahora en un rato. Y dos, se les va a enviar bueno, la guía, ya saben, deben de resolver qué punto, deben de resolver el punto número 1 y los que tienen pendiente enviarme la actividad, la deben de hacer. Entonces, jóvenes, no sé si haya alguna pregunta, si quedó claro el tema, tenemos un espaciocito de tiempo, entonces para aclarar eso. Entonces, listo, porfa, me escribe, me dice. ¿O todo está claro? Clarísimo. Sí, señor. Listo, jóvenes. Entonces, en un rato le envío la guía y ya quedan con el compromiso. Listo. Muchísimas gracias. Yo tengo la grabación de la clase, quedó acá. Entonces, de todos modos, eso va a estar disponible para ustedes y para todos. Y igualmente, queda el audio, que el audio queda de minuto 14, minuto y algo. Entonces, ya se los envío. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta Hasta luego. luego, profe. Luego, profe. Muchas gracias. ¿No? Se le agradece.